Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios poniendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó el Señor escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el testamento de Cristo y las palabras que se nos dicen son maravillosas, ¿no? El testamento de Cristo, como ya sabemos nosotros, pues no nos deja, con la mayoría de personas quieren en una herencia, ¿no? En un testamento, a ver cuántas empresas me deja mi papá, o qué carro, o cuántos terrenos. Nos deja algo muy bello, ¿verdad? El día martes, decía Jesucristo, aunque no se leía aquí porque se trasladaba a la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, pero en el texto continuado decía una de las herencias también que Cristo nos deja en su testamento, porque recordemos que se está despidiendo. Decía él: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Palabras son muy bellas, y especialmente en este tiempo de mucha gente pierde la paz por las realidades que estamos viviendo, ¿no? Enfermedad, escasez económica, una cosa que a todos nos ha afectado. Y en este momento, ¿verdad?, en las lecturas de hoy precisamente se habla otra parte de la herencia del testamento de Cristo, en el que dice permanezcan, oigan, permanezcan, como cuando un papá está falleciendo, ¿no? Y entonces junta a sus hijos y les dice con un poquito de tristeza, les dice: mijo, llama a su hijo mayor, ¿no? Mijo, cuide a su mamá, no abandone a su mamá, por favor, ahí lo cuidan, cuide a sus hermanos, le dice al hijo mayor, ¿no? Y entonces esas palabras se quedan muy grabadas en una persona. Personalmente les digo que también tengo palabras últimas de mi señora madre, que hace casi 2 años ha fallecido. Y esas palabras se quedan grabadas en las personas cuando son esas circunstancias, ¿no?, de despedida física, porque va a fallecer. Sabemos que en el contexto de la Escritura, Cristo pues es entregado y matado, ¿no? Porque en el contexto litúrgico sabemos que empieza esta escena de despedida porque pues asciende a los cielos, se despide. Pero como ya dije, su herencia es esto tan bello, ¿no? Permanezcan en mi amor. Unas palabras absolutamente tiernas y hermosas, ¿no? Ahora bien, el hecho de permanecer, ¿qué significa? Pienso que si hacemos una pequeña reflexión en este sentido, encontraremos algo también muy, muy hermoso. Cuando los santos padres hablan acerca de la Navidad, es decir, del nacimiento de Cristo en la tierra, entonces hacen un juego de palabras ahí que también son muy bellas. Las palabras son las siguientes, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros, por el hecho de que Cristo ha venido a la tierra, entonces nos ha hecho connaturales a su propio ser. Y eso es muy bello. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Cristo el día domingo, que también se leyeron exactamente igual el día de ayer? Pues acerca de esta comparación, esta alegoría de la vid y los sarmientos. Decía Jesucristo: yo soy el tronco, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Es decir, la ramita del sarmiento de la mata de uva necesariamente es connatural a la vid, al tronquito donde brotan los sarmientos, ¿no? Es connatural, no está haciendo un esfuerzo ahí para estar, ¿verdad? Como la perseverancia sí quiere un esfuerzo de voluntad.
¿verdad? Por ejemplo, he puesto yo el ejemplo de una diabetes, ¿no? Que viene el médico, el doctor, y le impone a uno, ¿verdad? Tiene que hacer esta dieta rigurosa, ¿verdad? Y entonces la persona que tiene diabetes y que tiene que asumir pues ese menú, ¿no? Desabrido, y entonces se come un apio sin sal, o se come una papa sin sal, etcétera, y uno está ahí haciendo el esfuerzo. Pero la perseverancia es esta, ¿no? Está enmarcado tanto en la voluntad nuestra. Pero el hecho de permanecer, como ya dije, es muy hermoso porque es con natural, así como les decía, el ejemplo que utiliza Cristo, el sarmiento, es con natural a la vid. Entonces no tiene que hacer mucho esfuerzo para estar ahí porque son de igual naturaleza. Y también me gusta poner el ejemplo de la mamá con su niño chiquito. El niño chiquito está muy a gusto en los brazos de su madre, en el regazo de su madre, ¿verdad? Allí, pues, custodiado con todo amor y todo cariño. Y no le cuesta al muchachito estar ahí. Es más, cuando algunos que son hurañitos, ¿no? Que son huraños, entonces la mamá se lo da, por ejemplo, a un tío o a un vecino para que lo acaricie, y entonces el muchachito, entonces empieza a estirar las manitas, ¿no? Y a querer estar con su mamita. Entonces ven que son cosas muy, muy hermosas, pero eso también por una parte, digamos, como decía, es una comparación que no es completamente exacto, ¿no? Sí tiene que ver, por supuesto, la perseverancia con el permanecer con nuestra voluntad, pero también hasta qué grado, aquí podemos hacer examen de conciencia para la noche, ¿no? Hasta qué grado yo soy connatural con nuestro Señor Jesucristo, hasta qué grado somos connaturales con Cristo. Y en ese sentido no va a costar permanecer en su amor, no va a costar, porque como decía, somos connaturales. Oiga lo que dice el Salmo 8, ¿no? Que estoy seguro que ustedes lo saben porque lo leemos cada sábado, ¿verdad? Poco inferior a un Dios nos has hecho. San Juan va a decir en su primera carta, va a superar ese concepto del Antiguo Testamento. San Juan va a decir, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado cómo seremos al fin. Es decir, Dios nos hace dioses, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces eso es muy hermoso, ¿verdad? Porque esto nos brinda una paz también hermosísima, como hemos dicho, que ha dicho la lectura el día martes. Pues permanezcamos pues en ese amor, porque Dios, digamos, y en ese sentido los pobres hermanos a veces que tienen en entredicho, entre ojos, tienen a veces a la religión, entre comillas, ¿verdad? Que piensan que la religión nos sumerge en un mundo de irracionalidad, la religión nos sumerge en un mundo de oscurantismo por allá en el siglo Tururú, ¿verdad? En la Edad Media, que eso es irracional, y entonces meterse en esto es cumplir un montón de reglas y normas y preceptos, ¿no? Y toda la gente le cuesta mucho cumplir, y qué aburrición con todo eso, ¿verdad? Pero si lograran comprender de que la fe o la religión, entre comillas, dicho así de manera general, no está en contraposición de nuestra felicidad, dice Jesucristo, para que su alegría sea plena. ¿Cuánto no anhela la gente hoy tener alegría plena, no? De todas maneras, esa alegría sabemos que no va a ser aquí precisamente, ¿no? Aquí está, y que hay un anuncio de vida eterna. Y ojalá que nosotros creamos en la vida eterna, porque a pesar de que seamos a veces pues gente religiosa, así de esa manera dicha, no me gusta utilizar esa palabra, pero lo voy a decir así, de pronto como que hemos perdido, digamos, la fe en la vida eterna, y es ahí donde uno pierde la paz aquí en esta tierra, pierde la paz. La alegría efectivamente no va a ser plena, con absoluta certeza aquí en esta tierra. Podemos pellizcar un poquito de alegría, un poquito de felicidad, un poquito de paz, podemos tener paz en Cristo, por supuesto, pero plena, casi como se escucha, plena, por supuesto que va a ser en el cielo. Pero eso no quita que tengamos alegría aquí en esta tierra, pero tenemos que tener en cuenta de que esa alegría nada más va a ser allá en la eternidad. No tenemos que perder de vista la eternidad. Acuérdense, van a aparecer también las palabras, si no tal vez estoy mal la otra semana,
¿verdad? Me voy y me voy para hacerles una habitación, dice Jesucristo, es decir, está hablando de la eternidad. Pues bien, esta herencia que nos ha dejado Jesucristo, por consiguiente, pues, no la despreciemos, que es una de las herencias, pues, más bellas que podemos tener. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Permanezcan en mi amor, como yo permanezco en el amor de mi Padre, así para que su alegría sea plena. Amén. Amén.